Saludos y bienvenidos a Menir Channel. Hoy vamos a comentar la White Draft edición española número 10 por 475 pesetas. Tenemos aquí la White Draft española número 10, 475 pesetas, mayo-junio de 1995, menuda época en España. Aunque la guerra del Fletán se ha dado por terminada, una flota de pesqueros gallegos que se encuentra en aguas internacionales a unas 270 millas de la costa canadiense está siendo acosada por patrulleras y aviones de ese país. En Europa, franceses y españoles han llegado a un acuerdo sobre la pesca de la anchoa. Y bueno, aquí tenemos la portada, que es de Chris Baker, su seudónimo es Fangor. Me ha costado un poco encontrar el artista, tiene pocos trabajos con Warhammer, la verdad no es de los más conocidos de la compañía, pero sí que es cierto es que estuvo desde los inicios, ¿no? Tiene cajas de inicio incluso antes de que Warhammer se formara como tal. Y la revista de hoy nos tiene un contenido sobre los Eldar. Antes de nada quiero decir que esta revista está comprada en un mercadillo, por lo que vemos que tiene una serie de recortes que no los he hecho yo, es tamaña herejía. Hay que tener cuidado cuando compramos en segunda mano. Tener mucho cuidado, ¿vale, sí, chicos? Cuidado tenemos siempre. Pero también hay que decir que fue un precio irrisorio, me la encontré en un mercadillo y no podía dejarla ahí. Para que la gente le hiciera más recortes, pues para eso me la llevé yo. Y aquí nos habla sobre los Eldar. Nos presenta las miniaturas Eldar de Jain Zar, Tormenta Silenciosa. Jain Zar es una Eldar hija de Asur, la cual es como una gran combatiente, tiene una gran habilidad de armas. Luego nos hablarán más sobre Maugan Ra, segador de almas, y también sobre el guerrero del Fénix. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba este. Bajarot. Cazador halcones, no guerrero del Fénix, perdón. Aquí nos habla más sobre Jain Zar, habla como pues desde la caída de los Eldar va recorriendo los mundos astronave y va enseñando a los herederos de su senda a combatir. Me gusta mucho la mitología Eldar, me recuerda mucho al Silmarillion. Hay que recordar que Warhammer en esta época era una especie de hacendado de la fantasía, donde hacía un recopilatorio tanto de alienígenas xenomorfos como los tiránidos, elfos muy similares a los de Tolkien, eran nanos muy similares a los de Tolkien, orcos, un imperio muy similar al de Dune, y eso es algo que lo hacía muy bonito, ¿no? Porque cada uno teníamos nuestro espacio para recrear y expandir esa imaginación con nuestros héroes y demás. Aquí nos hablas sobre el mito de las espadas de Baul, o Baul, habla como el dios fue engañado, el dios Cain fue engañado por Baul, el dios herrero de los Eldar, que para... Bueno, la historia es un poco compleja. La historia de los dioses Eldar, básicamente es Cain tenía miedo de que los Eldar destruyeran a los propios dioses Eldar por una profecía. Y para ello encierra a Isa y a Kurnous y Baul les dice que les libere. Y para ello hace un trato con Cain, el cual tiene que hacer 100 espadas mágicas, porque Baul era el dios de los herreros y hacía unas espadas muy poderosas. Un mortal con una espada podía matar a 1000 o 100.000 mortales con espadas corrientes, ¿no? Para que os hagáis una idea. ¿Y cuál es el problema? Que a Baul no le da tiempo. A Baul no le da tiempo a hacer todas las espadas, por lo que cuela una espada corriente en esa tira de espadas que le da a Cain, y Cain cuando se da cuenta se enfada y bueno, la guerra de los dioses Eldar y demás es algo muy interesante, pero no voy a profundizar ahora. Aquí vemos el bípode de combate Eldar, la plataforma gravitatoria con cañón láser Eldar, un arma pesada bastante versátil. Aquí nos hablan del segador de armas de Maugan Ra, nos habla cómo vivía en Altanasar, un mundo astronave que fue arrollado por el Ojo del Terror en el despertar de Slanesh, y desde entonces pues va impartiendo justicia y venganza a las fuerzas del caos, ¿no? Y matando a muchos caóticos. Aquí tenemos el Juggernaut Eldar. En esta época ya vemos que no tenía el nombre de Señor Espectral, sino era un Juggernaut Eldar,
Me acuerdo muy bien de que yo también lo confundí en una batalla. Un amigo mío tiene Eldars y jugué contra él pensando que era un vehículo y lo asalté pensando que como no había movido podría atacarlo sin problemas, pero en vez de eso, bueno, aparte de ya, aunque hubiera sido bípode, ¿no? Era criatura monstruosa y en el combate lo pasé realmente mal y mis marines sufrieron demasiado. Aquí tenemos los guerreros especialistas arañas de disformidad, las arañas Eldar. Me gustan mucho tanto sus trajes como la capacidad que tienen de teletransportarse. Esta capacidad que tienen de teletransportarse en el campo de batalla viene dada por sus trajes que tienen como generadores o manipula la disformidad. Eso les permite teletransportarse y cambiar de movimientos. Los segadores siniestros me gustan muchísimo también. Y luego las motocicletas Eldar. Tengo una wide draft americana donde habla más específicamente y desarrolla más el tema de los vehículos Eldar, con la nueva salida de una motocicleta Eldar. Y ya hablaré más de las motocicletas Eldar y de sus vehículos más adelante. Me parecen preciosos, son muy muy bonitos. Y el Land Spider de los marines espaciales, como vemos, contrasta muchísimo con el Land Spider de ediciones posteriores o el que tenemos hoy en día. Es muy descubierto, es muy cartoon, podríamos decir, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho esta miniatura. Vemos también que la base es muy pequeña, para mantenerlo en equilibrio en una escenografía un tanto abrupta es complicado, pero aún así es una miniatura clásica muy bonita. Y aquí tenemos un artículo de Rick Priestley sobre las máquinas de guerra. Nos habla cómo funcionan las diferentes máquinas de guerra de Warhammer Fantasy. Aquí tenemos un ejército de enanos del caos para que echemos un poco una vista de diferentes tipos de máquinas de guerra. Habla de los cañones, de los lanzapinchos y lanzavirotes y de las catapultas. Nos habla de cómo la catapulta la tenemos que lanzar a ojo, en cierto modo. Tenemos que disparar siempre a una miniatura que veamos, aunque al tener un tiro parabólico podemos disparar a una unidad que veamos que esté detrás de otra unidad. Siempre y cuando la veamos podemos dispararla. También habla como en estas ediciones, a la hora de disparar la catapulta no especificaban en el reglamento que primero se tuviera que disparar con estas armas de artillería y luego con los arqueros, por lo que hablan de cómo hay jugadores que utilizan el juego sucio de disparar primero con los arqueros, medir después de disparar y una vez esa referencia disparar con las catapultas. Eso luego ya se modificó en los reglamentos posteriores y cambió. También habla cómo los cañones son armas muy mortíferas, las cuales, pese a que no las podemos ir moviendo por el campo de batalla, tienen una potencia de fuego brutal, y cómo los lanzavirotes, en este caso, nos aconsejan disparar lanzavirotes frente a unidades en formaciones con muchas filas como goblins. Y también destaca que un lanzavirotes lo disparamos como un arquero normal o como un proyectil normal, ¿no? Sin ningún tipo de modificador, ni ningún tipo de dado, ni tampoco ningún tipo de disparar a ojo como la catapulta. También nos habla de los beneficios de las colinas y los bosques. Y aquí nos habla sobre las tropas de choque de Cadia. Me gustan mucho estas miniaturas. Tienen mucha influencia las tropas de Starship Troopers, de las Brigadas del Espacio, pero la famosa película que conocemos de las Brigadas del Espacio es de 1997 y aquí vemos en 1995 como estas miniaturas de Warhammer ya están hechas con estos cascos tan similares. Estos cascos me recuerdan mucho a los de cualquier conflicto de los 90, con cualquier conflicto armado de los 90. Tanto el color que tienen como las armas, es cierto que tiene un color mucho más llamativo debido a esta época, también es algo que me gusta mucho de esta época, mucho más colorido. Son unas miniaturas, las ediciones de plomo y estas en monobloque son de una pieza
son un poco rígidas, pero hay que tener en cuenta de que la Guardia Imperial en esta época, Cadia no era, digamos, el centro del ejército, ¿no? También teníamos tropas de Talarán, Catachán, Mordia, Balaya, muchísimos demás planetas con diferentes miniaturas y diferentes poses. Aquí nos habla un poco del Imperio de la Humanidad, de la situación de Cadia, que estoy seguro que, bueno, la situación de Cadia en esta época, la situación de Cadia actual es inexistente, es horrible, pero bueno, Cadia se mantiene, Cadia stands. Y habla de los peligros del caos, como tras muchos años y siglos de resistencia frente a las fuerzas caóticas son una fuerza inquebrantable. Habla sobre su división de escuadras, las armas de la dotación, que suelen ser rifles láser, también disponen de pistolas Volter, algún que otro Volter, lanzallamas, rifles de plasma, de fusión. Tienen también armas pesadas como Volters pesados, cañones láser. Aquí vemos que es un perfil de un humano. Habilidad de armas 3, habilidad de proyectiles 3, fuerza 3, resistencia 3, iniciativa 3, liderazgo 7. Y aquí continuamos con un artículo del comisario Yarrick. Yarrick, Old Phaelon. Habla como el comisario Yarrick defendió la colmena de Armagedón, atacada por Graz'gul Traka en el 40.941. Fue uno de los defensores de la ciudad de Hades. Y aquí vemos la miniatura de Graz'gul Traka antes de que recibiera un balazo en la cabeza y le volara en la mitad del cráneo, ¿no? Es esta miniatura antigua que también es muy bonita y muy icónica. Vemos también la miniatura antigua del comandante Yarrick, vicecomandante del comisario Yarrick, con la garra orca y el ojo láser, que los orcos dicen que hay que tener cuidado, no vaya a ser que el comisario Yarrick te eche un mal de ojo, pero en el fondo es que ese mal de ojo es un disparo láser, porque hay que recordar que el ojo del comisario Yarrick también dispara un láser. Aquí vemos su habilidad de armas 6, habilidad de proyectiles 6, fuerza 4, resistencia 4, 3 heridas y liderazgo 10 evidentemente, ¿no? Y 3 ataques, iniciativa 6, está muy bien. Aquí vemos su equipo, tiene una pantalla de energía y el mal de ojo. También vemos que tiene su pistola láser, un Volter de asalto, granadas de fragmentación, granadas perforantes, garra de combate, que se considera también puño de combate. Mira, aquí habla sobre el mal de ojo. Todos los orcos creen que Yarrick tiene mal de ojo, como hemos dicho antes, y que puede matar a un orco con solo mirarle, claro, evidentemente. Y es un arma de fuerza 4 con un modificador de -1 a la tirada de salvación. Y a la hora de penetración del blindaje es 2 dados de 6 más 4. El comisario Yarrick es una de mis miniaturas favoritas. Me gusta mucho tanto su historia como su miniatura. Está muy bien. Y aquí nos habla de los orcos negros. Los orcos negros, la historia de los orcos negros me gusta mucho, como son casi una creación por parte de los enanos del caos, aunque alguna vez he escuchado que es por parte también de los elfos oscuros. Eso yo creo que es más por parte de los orcos, de los enanos del caos, los cuales los orcos negros son creados por el hecho de que los orcos son demasiado tontos y beligerantes, no demasiado belicistas. Estos orcos, por el contraparte, son demasiado militaristas y hace que busquen, podríamos decir, no cierto progreso, pero cierta conquista, cierto afán de poder, lo que hizo que se rebelaran ante sus amos, los enanos del caos, aunque bueno, ya he dicho que alguna vez he escuchado que los elfos oscuros son los que los crearon. Yo creo que soy más partidario de la teoría de los enanos del caos, y están muy inspirados en los Uruk-hai de Isengard. Dime quién es tu señor. Saruman, ¿no? De los libros de Tolkien, del Señor de los Anillos, como unos orcos más fuertes, más resistentes, que intentan defenderse o contrarrestar esas
esas desventajas que tienen los orcos, ¿no? Que es como su estupidez o su actitud tan errática. Aquí vemos como habla que los orcos negros prefieren luchar cuerpo a cuerpo, que tienen armadura, están bien armados. Aquí vemos como estos orcos negros de estas ediciones tienen este carácter tan totémico, tan incluso cartoon. Me gusta mucho, me parecen unas miniaturas muy bonitas. Está con el hacha y que la aferra cerca del cuerpo, me gusta mucho, al igual que esta. Está con un solo cuerno, tiene una carisma y una personalidad muy propias, al igual que estas cimitarras, que clarísimamente es una influencia de Señor de los Anillos, el cual Tolkien habla que los orcos portan cimitarras y demás. De aquí a Sangre y Fuego, un informe de batalla, cual me ha gustado mucho, y habla sobre una misión de ocupar y mantener. Habla sobre cómo unos marines espaciales junto al comisario Yarrick, guardia de Cadia, guerreros de Catachan, soldados de Catachan, Road Rider, un capellán, un Dreadnought. O Dreadnought of the Lake, what is your wisdom? It is better to die for the Emperor than live for yourself. Y un comandante marine espacial junto a unos exterminadores y los marines espaciales, hay que decir que están equipados con mochilas de salto, mochilas de propulsión, es una escuadra de asalto. Quieren defender una posición frente a una estación planetaria, una estación de aterrizaje planetaria frente a los orcos. Que este ejército de orcos me ha gustado mucho, está equipado con armas pesadas, un mecánico, muchos Gretchins, orcos de la luna malvada, Snotlings, unos orcos Goth de asalto, unos meganobles. También podemos ver motocicletas, un Dreadnought orco y una escuadra de jinetes orcos de jabalí. Eso es algo que posteriormente ya no se ha visto tanto, pero en esta época había jinetes de jabalí orcos en 40.000 equipados con bolter y arma de asalto, y la verdad que me gustan mucho. Son unas miniaturas muy bonitas. Aquí vemos el plan de batalla. Como el objetivo central es tomar esta posición. Vemos como aquí cubre por un lado con un Juggernaut y los orcos despegan prácticamente divididos. Por un lado Snotling y los clan de la luna malvada junto con las motos y los buggies y el quema, un quema pesado. Y aquí vemos un comando orco junto al resto de tropas orcas. Aquí podemos ver una fotografía de ese pelotón comando orco. Estas miniaturas son muy bonitas, en referencia a estos comandos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, con esas misiones de infiltración y esos monos, podríamos decir, de paracaidista. Se enfrentan aquí a los luchadores de asalto, a los marines espaciales de asalto. Y posteriormente, los siguientes turnos, los orcos en vez de forzar un asalto, lo que van a hacer va a seguir disparando a los marines, porque ven que los marines caen, a los orcos les gusta disparar y se entretienen ahí disparando. Por el otro lado, la guardia intenta avanzar, distrayendo un poco al resto del ejército orco. Entonces ahí los engloban un poco, los intentan ahí atrapar. Y posteriormente los orcos intentan asaltar poco a poco, mientras gran parte de los orcos se queda en la retaguardia disparando. Y finalmente, tras intentar hacer un pequeño asalto, muchos de los orcos están dispersados, tanto matando guardia imperial como acribillando desde la retaguardia, y no tienen el impulso suficiente para tomar esta estación de aterrizaje planetario, por lo que es una victoria total de los ultramarines. For the Emperor! Y vemos aquí como lo comentan, los propios jugadores lo dicen, como al faltar ese asalto orco, los orcos no hacen lo que mejor se les da hacer, que es asaltar, y entonces pues
les falta esa presión a la hora del asalto, fallan y ganan los marines espaciales, tras aguantar y mantener como era el objetivo de la misión. Y aquí tenemos unas miniaturas de venta rápida. Vemos la Guardia Imperial que hemos visto antes, estas miniaturas de plomo, con una pequeña arma de asalto, un bolter pesado. Tenemos la armadura de acorazado Eldar, o Dreadnought Eldar, que lo llamaban antes, y lo conocemos como el Señor Espectral. Y una motocicleta reacción. El bípode Eldar, las arañas Eldar, los halcones cazadores me parecen unas miniaturas muy bonitas. Muy bonitas. El ejército de Silmaritas, con su mitología que recuerda tanto a esa publicación de Tolkien. Esta miniatura es muy bonita. Bajarot, muerte en el viento. Todas estas miniaturas son realmente bonitas. Aquí tenemos el Imperio. El Imperial montado en Pegaso. Bailarines de los elfos silvanos. Unos condes imperiales. Y unas diablillas del caos. Muy bonito, un número muy bonito aquí junto con esta contraportada de orcos salvajes contra un ejército enano. Una escenografía muy clásica. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejar un buen me gusta, un comentario y suscribiros al canal si queréis ver contenido como este. Y nos vemos más adelante. Adiós.